Hoy conoceremos la historia detrás de una regla que nadie firma pero todos conocen. En el narcotráfico mexicano, la traición se paga con la vida. No importa cuántos años hayas servido, cuántos enemigos hayas eliminado para tu organización o cuánto dinero hayas generado. Una vez que cruzas esa línea, tu destino queda sellado. 7 casos documentados muestran ese patrón desde ángulos distintos. Un policía corrupto que se convirtió en informante. Un sicario mediático que cooperó con la Fiscalía estadounidense. Una venganza ejecutada dentro de la prisión de máxima seguridad más vigilada de México. Un hermano que pagó con su vida un desplante en una negociación. Y un excompadre del Mencho que terminó torturado y exhibido en una plaza pública de Jalisco. Cada uno de estos casos desató guerras, fragmentó organizaciones y dejó miles de víctimas colaterales que nunca tomaron parte en ninguna traición. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. El jefe de seguridad que entregó al Mayo Zambada. Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como el 27 o la Perris, era uno de los jefes de seguridad más importantes de los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Según reportes del periodista Luis Chaparro, el 27 fue señalado como una de las piezas clave en uno de los eventos más controversiales del narcotráfico reciente. La entrega de Ismael El Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024. Habría sido el encargado de intimidar al cofundador del Cártel de Sinaloa para subirlo a la camioneta que lo condujo hasta la aeronave que aterrizó cerca de El Paso, Texas. Ese episodio detonó la fractura del cártel en 2 facciones, los Chapitos y la Malliza, comandada por Ismael Zambada Siqueiros, hijo del Mayo. En los meses siguientes, el 27 fue señalado de proporcionar información que resultó en la detención de al menos 4 narcotraficantes de alto rango. El 23 de mayo de 2025, en un enfrentamiento armado en la comunidad de Bariometo, Nabolato, Sinaloa, fuerzas del ejército mexicano lo localizaron junto con otro presunto sicario. Ambos murieron en el operativo. Aunque oficialmente fue reportado como neutralizado en combate, analistas de seguridad señalan que la información para su localización pudo haber salido del propio Cártel de Sinaloa, la organización entregando a quien consideraba un traidor, antes que dejarlo seguir operando como informante. El sicario de redes sociales que cooperó con la Fiscalía y regresó a morir a su barrio. José Rodrigo Arechiga Gamboa fundó y lideró los Antrax, brazo armado personal de Ismael El Mayo Zambada. Se hizo célebre por su estilo de vida ostentoso en redes sociales, fotografías en Europa, Las Vegas, armas chapadas en oro. En 2013 se enfrentó a Iván Archibaldo Guzmán Salazar en un centro nocturno de Culiacán. El incidente fue suficientemente grave para que Iván Archibaldo exigiera su cabeza al Mayo, quien se negó a entregarlo pero lo sacó temporalmente de Sinaloa. Detenido en el aeropuerto de Ámsterdam el 30 de diciembre de 2013 con un pasaporte falso, fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2014. Ahí llegó a un acuerdo con la Fiscalía. Se declaró culpable y cooperó con las autoridades, lo que le permitió reducir su sentencia y pasar a tu arresto domiciliario en San Diego. El 6 de mayo de 2020, burló su supervisión electrónica y desapareció. 10 días después, el 16 de mayo, fue localizado escondido en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán, el mismo barrio donde creció, junto con su hermana y su cuñado. Un comando armado, con elementos que según reportes eran conocidos suyos del propio Cártel de Sinaloa, los ejecutó tras un tiroteo. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente dentro de una camioneta, con señales de tortura. Un investigador local citado por el semanario Z lo resumió con precisión. El delincuente no habría regresado a Sinaloa si no creyera que tenía la protección de su jefe. Esa protección, aparentemente, ya no existía. La primera ejecución dentro del penal de máxima seguridad que desató la guerra Sinaloa-Golfo. Miguel Ángel Beltrán Lugo, líder de la banda Los Mochadedos, fue recluido en el penal de La Palma, hoy Altiplano, donde compartía espacio con sus aliados del Cártel de Sinaloa y con sus peores enemigos, los hermanos Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén, fundador de los Zetas. Cuando el Chapo Guzmán escapó de Puente Grande en 2001, el Ceja Güera quedó sin su protección principal dentro del penal. Según investigaciones de la PGR, Cárdenas Guillén ofreció dinero por su cabeza. La noche del 6 de octubre de 2004, otro recluso le disparó 5 veces en el área de comedores del módulo 4.
Nadie intervino. Todos sabían que hacerlo significaba convertirse en el siguiente objetivo. Esa ejecución, dentro del penal más vigilado de México, marcó el inicio de la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo Zetas, que se extendería por años. El hermano del Chapo, ejecutado en el mismo penal 2 meses después, Arturo Guzmán Loera, hermano menor del Chapo, mantuvo operativo al cártel de Sinaloa mientras su hermano permanecía preso en Puente Grande. Tras la fuga del Chapo en 2001, Arturo fue detenido y enviado también al penal de La Palma, donde compartía espacio con Ociel Cárdenas Guillén, quien ya había ordenado la ejecución del Ceja Güera meses antes. La víspera de Año Nuevo de 2004, en el área de locutorios del penal, otro recluso le disparó 7 veces. Murió en el lugar. Ambas ejecuciones dentro del mismo penal en menos de 3 meses expusieron algo que sacudió al sistema penitenciario mexicano. Ni las prisiones de máxima seguridad estaban exentas de la justicia paralela del narcotráfico. El desplante que rompió la Federación y desató la guerra por Ciudad Juárez. Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del fallecido Amado Carrillo Fuentes y negociador del cártel de Juárez, sostuvo una reunión tensa en Monterrey con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada para resolver disputas territoriales dentro de la alianza conocida como la Federación. Según el testimonio de Jesús, el Rey, Zambada García en una corte federal de Nueva York, cuando llegó el momento del saludo protocolar, Rodolfo se negó deliberadamente a estrechar la mano del Chapo. Fue, según ese testimonio, el momento en que el Chapo decidió que Rodolfo tenía que ser eliminado. El 11 de septiembre de 2004, en el estacionamiento de la Plaza Cinépolis de Culiacán, un comando abrió fuego con más de 500 balas contra Rodolfo, su esposa Giovanna Quevedo y un empleado del estacionamiento. Los 3 murieron. Esa ejecución rompió definitivamente la Federación y desató la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, que convertiría a Ciudad Juárez en una de las ciudades más violentas del mundo durante años. La venganza de Vicente Carrillo Fuentes por la muerte de su hermano fue, según las investigaciones, lo que motivó las ejecuciones del Ceja Güera y el Pollo dentro del penal de La Palma meses después. La mano derecha del Mencho que fundó su propio cártel y terminó torturado en una plaza de Tlaquepaque. Carlos Enrique Sánchez Martínez, el Cholo, fue durante años el jefe de sicarios y mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, dentro del CJNG. Controlaba operaciones en Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. En marzo de 2017, según Infobae e Inside Crime, el Cholo ordenó la ejecución en Puerto Vallarta de un operador financiero del CJNG, conocido como el Colombiano, sin autorización del Mencho. Esa decisión rompió la confianza entre ambos. El Mencho ordenó su eliminación, pero el Cholo escapó y, con el apoyo de Eric Valencia Salazar, el 85, cofundador del propio CJNG, también distanciado del Mencho, fundó el cártel Nueva Plaza en 2017. Durante los siguientes años, el cártel Nueva Plaza recibió apoyo financiero y armamento de la facción del Mayo Zambada dentro del cártel de Sinaloa, según múltiples reportes, en su guerra contra el CJNG, por el control de la zona metropolitana de Guadalajara. El 27 de febrero de 2021, sicarios vinculados al cártel Nueva Plaza ejecutaron a 11 albañiles en la colonia La Jauja, Tonalá. El Cholo reconocería después su responsabilidad en un video forzado. El 18 de marzo de 2021, un comando del CJNG lo capturó en Tlaquepaque, junto con su hermana y su cuñado. Antes de su ejecución, el CJNG difundió un video donde, bajo interrogatorio, el Cholo confesó múltiples crímenes, incluida la masacre de Tonalá y la creación de fosas clandestinas en varios municipios de Jalisco, y mencionó haber buscado apoyo del entonces secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, contra el CJNG. Harfuch negó públicamente esas acusaciones. La necropsia reveló tortura severa, fracturas en ambas piernas, marcas de pinzas eléctricas, extracción de los ojos y 3 impactos de bala en la cabeza como causa de muerte. Su cuerpo fue abandonado en el Jardín Hidalgo de Tlaquepaque, junto a cuchillos clavados que sostenían cartulinas con el mensaje: El traicionero. Según reportes periodísticos posteriores, el liderazgo del cártel Nueva Plaza pasó a Emiliano Santiago Sánchez, el M menor, o Mowgli, ahijado del propio Mencho,
quien negoció una tregua con el CJNG para garantizar la seguridad de los civiles y de Eric Valencia. El 85. La organización continúa operando, aunque con un perfil considerablemente más bajo que en su época de mayor confrontación con el CJNG. La trampa del carnaval. Cómo el Chapo usó al Mayo como carnada para eliminar a su rival más peligroso. Ramón Eduardo Arellano Félix, líder operativo del Cártel de Tijuana, era considerado el narcotraficante más violento de su generación. El FBI lo incluyó en su lista de los 10 criminales más buscados en 1997. Se le atribuían más de 1000 ejecuciones, incluida la masacre de 18 miembros de la familia Castro Ramírez en 1998 y el atentado contra el periodista Jesús Blancornelas en 1997. Para 2002, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada buscaban eliminarlo. Según el testimonio de Jesús, el Rey, Zambada García ante una corte federal de Nueva York, idearon un engaño. Hicieron correr el rumor de que el Mayo estaría en Mazatlán durante el carnaval de febrero de 2002, sabiendo que esa información llegaría a los Arellano Félix. Para 2002, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada buscaban eliminarlo. Según el testimonio de Jesús, el Rey, Zambada García ante una corte federal de Nueva York, idearon un engaño. Hicieron correr el rumor de que el Mayo estaría en Mazatlán durante el carnaval de febrero de 2002, sabiendo que esa información llegaría a los Arellano Félix. El 10 de febrero de 2002, en plena zona dorada de Mazatlán, Arias Torres detuvo el vehículo de Ramón bajo el pretexto de una infracción de tránsito. Ramón le disparó 2 veces en el pecho. En sus últimos segundos de vida, el oficial alcanzó a dispararle una sola vez, impactándolo en la cabeza. Ramón murió en el acto. 3 personas perdieron la vida en ese cruce de Mazatlán esa tarde. Según el testimonio del Rey Zambada, los primeros en saber del éxito de la operación no fueron las autoridades ni la prensa, sino el propio Mayo y el Chapo. Una semana después, el hermano de Ramón, Benjamín Arellano Félix, fue capturado en Puebla. El Cártel de Tijuana entró en declive irreversible. 7 casos, 7 organizaciones distintas, una sola regla. El Niño de Oro, ejecutado por negarse a dar un apretón de manos. El Pollo y el Ceja Güera, asesinados dentro del penal más seguro de México como parte de la misma cadena de venganzas. El Cholo, torturado durante horas por el hombre a quien alguna vez llamó compadre. El Chino Anthrax, neutralizado por cooperar con la fiscalía que lo había procesado. El 27, caído por facilitar la entrega del cofundador de su propia organización. Y Ramón Arellano Félix, muerto en una trampa que él mismo creyó que era su oportunidad de oro. En el narcotráfico mexicano, ningún servicio prestado, ninguna lealtad de años, ningún lazo de sangre garantiza protección permanente. La traición, real o percibida, se paga siempre con la misma moneda. Si este video te dio el contexto que los titulares no dieron, dale al me gusta. Le dice al algoritmo que este tipo de análisis importa. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen y activa la campana de notificaciones. Aquí ponemos contexto donde solo había rankings sin fuentes. Nos vemos en el siguiente.